Como ya sabéis, el mercado actualmente nos está ofreciendo grandes oportunidades en diversos sectores de cara al medio y largo plazo. Pero ¿cómo podemos elegir dónde invertir nuestro dinero durante los próximos años? Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. Hoy, como decía, vamos a ver cómo invertir nuestro dinero durante los próximos años y en qué fijarnos para saber en qué acciones invertir, dónde meter nuestro dinero y según la estrategia en la que vayamos a seguir. Porque evidentemente no es lo mismo una persona que tenga una gran aprensión al riesgo y que pueda sufrir bastante cuando haya nuevas caídas, si es que las tenemos, y que evidentemente se sienta tentada por vender absolutamente todo, a una persona que tenga una gran paciencia y una gran dedicación y sepa que él va a hacer dinero en el largo plazo y sepa mantenerse en sus posiciones. Por lo tanto, ¿cómo podemos diferenciar esto y cómo podemos invertir, nuestro dinero durante los próximos años en las diversas acciones y oportunidades que se nos están ofreciendo en estos momentos? Bien, pues vamos a dividir el vídeo en tres categorías diferentes por los tipos de estrategia o tipos de inversores, como lo queramos ver, que podemos observar principalmente de cara a el largo plazo, medio plazo, etc. Es decir, aquí vamos a excluir por completo a los traders, a los que evidentemente a los que se hacen movimientos de intradía, de una semana, de un mes, lo que sea. Aquí no vamos a estar hablando de eso. En este vídeo estamos hablando de medio largo plazo, es decir, estamos comprando actualmente y la vamos a mantener hasta un cierto punto durante algunos años. Entonces, la primera categoría de todas, como sabéis, una muy famosa, es el inversor value, la estrategia del value, es decir, el inversor en valor. Si tenemos una inversión en valor en estos momentos, evidentemente lo más importante es revisar los fundamentales de una acción, cómo se encuentra esa empresa cotizando en estos momentos. Tenemos que cotizar pues las veces beneficios a las que está cotizando. Tenemos que revisar pues cómo está el precio-valor en libros, cómo está, por ejemplo, los márgenes de beneficio neto sobre los ingresos de la propia compañía. Revisar el EV/EBITDA, el precio sobre las ventas que tiene, el precio, pues, en general, durante los últimos años, cómo ha ido creciendo, ¿de acuerdo? Entonces, revisar todos los fundamentales, por lo general, es algo básico para el inversor value. Y este tipo de inversor tiene que ser un inversor con mucha paciencia, porque, evidentemente, aquí lo que nos interesa es una acción que sea bastante estable, que tenga poca volatilidad y que veamos pues que pasito a pasito vaya creciendo y vaya cumpliendo sus expectativas. Algo también fundamental dentro de este tipo de inversor y lo que nos tenemos que fijar si queréis optar por esta rama es leer los últimos earnings que haya publicado la compañía durante los últimos trimestres, ya que esto nos va a dar una gran visión sobre cómo la propia compañía, el equipo directivo, está viendo la situación económica de cara a su propia empresa y nos dará una buena pista sobre cómo ese mismo sector, no tiene por qué ser solamente esa empresa, sino ese sector en concreto va a ir avanzando durante los próximos meses o incluso próximos años, ¿de acuerdo? Entonces, también hay que tener en cuenta que la posición en el sector es algo bastante importante cuando estamos invirtiendo en value. No tiene por qué ser simplemente porque sea la mejor de las acciones de su sector, la mejor empresa, sino también porque tenga una cierta ventaja competitiva con respecto a las demás. No tiene, como digo, que ser la más grande, pero sí que tenga esa ventaja competitiva para que se vaya desarrollando durante los próximos años. Y eso es algo fundamental en el inversor value, porque al fin y al cabo es la característica principal que nos va a mantener, con una inversión que vaya creciendo durante los próximos años con unos ratios, pues estables y que no se sobredisparen. Por otro lado, también hay que tener en cuenta cómo se está estimando, cómo son las perspectivas de su propio sector. Imaginaros que yo estoy queriendo invertir en value en una empresa pues que sea, por ejemplo, un supermercado, algo que va creciendo lentamente, pero que sabemos que termina creciendo, ¿de acuerdo? Y estamos con una empresa, una acción que tiene una gran ventaja competitiva. Podríamos poner ejemplo de Costco, podemos poner incluso Walmart. Y estamos viendo que, evidentemente, durante los próximos años, pues el crecimiento va a ser bastante lento, pero es bastante estable porque son cadenas que están ya muy establecidas y que son difíciles de mover de ahí. Pues, evidentemente, ese sería uno de los ejemplos que nosotros tenemos que seguir. Y es que mientras que sus características pues no cambien en ningún momento,
tenemos que ver que el modelo de negocio, pues tanto presente como futuro, sea estable y sea factible, ¿de acuerdo? Por tanto, esas son las características principales para buscar en el inversor value de cara a las grandes reducciones, las grandes correcciones que hemos tenido durante estos meses, si queréis seguir este camino y poder invertir, digamos, pues en este tipo de acciones por lo general. Si pasamos ahora a la siguiente categoría, podemos ver que lo podemos hacer con inversor growth, es decir, el inversor que busca el crecimiento, que sé que hay muchos de vosotros que estáis interesados en ese tipo de acciones, en invertir en ese tipo. Y aquí lo primero que hay que tener en cuenta es que si sois inversores en empresas, en acciones del tipo growth, tenemos que tener en cuenta que suelen ser acciones con una gran volatilidad de por medio. Normalmente no suelen ser acciones que tengan una gran linealidad, sino que con esa volatilidad veremos tanto unos crecimientos exponenciales de repente en algún mes, como grandes caídas cuando la situación macroeconómica evidentemente no acompañe. Y si nosotros queremos ser inversores de medio o largo plazo en este tipo de acciones growth, hay que tener en cuenta que hay que tener una disciplina, digamos, bastante estable, porque vamos a ver grandes correcciones de por medio que van a tentarnos a vender todo y a salir de esas posiciones, cuando realmente si nosotros queremos mantener la posición es algo completamente normal que ocurra en este tipo de acciones debido a su alta volatilidad y a las grandes revalorizaciones que se van esperando durante los próximos años, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que buscar en las empresas, en las acciones growth, si queremos invertir en estos momentos con las grandes correcciones? Pues aunque no lo parezca, también hay que mirar los fundamentales, igual que en el caso del inversor value. ¿Por qué hay que mirar los fundamentales? Porque si nosotros estamos mirando, sobre todo en estos instantes, empresas de growth durante los próximos años, estas son las que suelen estar cotizando con valoraciones más exigentes. Podemos ver pues unos beneficios, unas veces beneficio pues por encima de los 25 o 30 veces, muchas veces, y podemos ver pues muchos otros múltiplos que están sobredisparados. Y aquí es importante resaltar esto porque no se puede comprar a cualquier precio. Normalmente cuando estamos comprando este tipo de acciones growth, el crecimiento suele estar ya pues implícito dentro de esa acción, está incluido ya en el precio, ¿de acuerdo? Por lo tanto hay que saber en qué momento entrar debido a ese mismo factor. Después, por otro lado, tenemos que mirar también que tenga un crecimiento sostenible. Y es que este crecimiento sostenible no es como exactamente el del value, sino simplemente es cómo se va desarrollando esa gran perspectiva de crecimiento que tenía implícita esa acción. Y es que esa gran perspectiva de crecimiento la podemos ver sobre cómo su modelo de negocio, imaginaros pues una empresa tecnológica, es la clásica growth de, por ejemplo, cloud computing o ciberseguridad, cualquiera de estas, pues evidentemente que mantiene su crecimiento de 50, 60, 70% interanual. Es decir, que tengamos ese crecimiento sostenible y que sepamos que durante los próximos años ese sector y esa misma acción, esa compañía, digamos, pues va a continuar con su camino, que no va a haber nada que afecte a su propio sector y que poco a poco pues se vaya reduciendo el crecimiento y se vuelva pues una acción value que no nos vaya a dar ningún tipo de retorno y tenga que corregir bastante por su compresión de los múltiplos. Algo también bastante importante bajo mi punto de vista en las empresas growth, en este tipo de acciones, es que el equipo directivo esté bastante alineado. Y sí, podemos decir que en general en todos los tipos de inversores, tanto en value como en otros tipos, pues también es bastante importante que el equipo directivo esté alineado, pero me parece todavía más importante en las acciones growth. Y explico por qué. Como digo, con las acciones growth, con las valoraciones tan altas que estamos ya implícitas, que tenemos dentro del propio precio, si nosotros vemos que el equipo directivo pues no está siguiendo, digamos, esa confianza, no tiene pues las perspectivas que la propia empresa tiene, pues significa que tarde o temprano la empresa va a acabar separándose, va a acabar diluyéndose y va a ser un modelo de negocio que no acabe funcionando, debido a que ese equipo directivo ha estado ahí simplemente para hacer su propio dinero y no le importa nada a la propia empresa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es algo que es bastante interesante e importante dentro de las acciones growth, porque el value al fin y al cabo suelen ser empresas que suelen ir un poco más digamos, por inercia, de que no necesitan tanto crecimiento porque ya tienen un modelo bastante sólido. Sin embargo, en el growth, como es una empresa todavía a demostrar demasiadas cosas porque suelen ser empresas mucho más nuevas y jóvenes, pues ahí sí que necesitamos una gran alineación con el equipo directivo. Y por último, la tercera categoría, que incluso a veces puede estar dentro del propio value, pero la vamos a diferenciar
por ser un poco diferente, porque no siempre suele coincidir, es la categoría de los inversores en dividendos. Es una categoría que, como sabéis, pues hay que tratarla muy a largo plazo, porque si nosotros queremos invertir en dividendos, el corto plazo pues prácticamente no nos va a servir para absolutamente nada. El medio pues se nos suele quedar cortos, pero ya en el largo plazo, cuando este interés compuesto empieza a hacer su efecto, como sabéis, y empieza la propia empresa a aumentar su dividendo anualmente, pues ahí es donde realmente el inversor en dividendos suele sacar su rentabilidad. Pero evidentemente necesitamos que transcurran bastantes años para ver frutos de cara a esa inversión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué importa cuando nosotros estamos invirtiendo en dividendos? ¿Qué es lo más importante? Pues aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que normalmente el tipo de inversor que tenemos que ser, el tipo de estrategia que hay que seguir es, como digo, tener una gran paciencia, porque no va a ser algo cortoplacista, no va a ser algo que veamos los frutos en unos meses, incluso en pocos años, es algo que necesitamos mucho tiempo. Aquí lo que más nos interesa son acciones que tengan una cierta linealidad alcista, que evidentemente crezcan pues poco a poco, porque no suelen ser empresas growth y con alto crecimiento, sino todo lo contrario, que a lo mejor crecen un 1, un 2% interanualmente, pero que tengan esa cierta linealidad y que no tengan tanta volatilidad de por medio con altos spikes o con grandes correcciones, ¿de acuerdo? Algo muy importante, sobre todo en la fase de los dividendos, y yo diría que fundamental, es que la propia empresa, la propia acción, nos dé una gran sostenibilidad del dividendo. ¿Y qué significa todo esto? Pues si hoy en día tenemos una acción que nos está ofreciendo este trimestre, por ejemplo, un dividendo del 20%, eso es algo insostenible, es decir, nosotros no podemos continuar aumentando progresivamente un tipo de dividendo de ese estilo. Probablemente de aquí a un año pues lo hayan reducido al 2-3%, y cuando nosotros queríamos cobrar ese 20% pues ha sido algo temporal, porque a lo mejor la empresa ha tenido beneficios extra y los ha repartido de esa forma, ¿de acuerdo? Con lo cual eso no es algo sostenible y que se vaya a mantener en el tiempo. También los tipos de empresa que todavía no están en beneficios, pero están ofreciendo dividendos, es decir, si tenemos ventas y los márgenes pues los tenemos en negativos porque el beneficio neto todavía no ha llegado, tenemos todavía pérdidas, y vemos que estas empresas están cubriendo a los accionistas con un cierto dividendo, eso tampoco es sostenible, porque ese dividendo está saliendo de emitir deuda la propia empresa, con lo cual eso es algo muy negativo que va a afectar al balance tanto en el medio plazo como en el largo, y es probable que la propia acción termine suprimiendo ese dividendo hasta que pueda ser capaz de generar los beneficios, porque ya hemos visto casos de este estilo. Y un detalle que quería englobar para las tres categorías, tanto de value como growth, como de los dividendos, y que no lo he metido en ninguna de ellas para hablar ahora en su conjunto, es que también me parece bastante interesante y que nunca hay que desechar una herramienta, es el análisis técnico. Y sé que muchos, cuando le hablan de invertir en value, de invertir en dividendos, si le dices análisis técnico, probablemente implosionan. Pero esto es una herramienta más que hay que tener en cuenta como cualquier otra. No me refiero a que tengamos que basarnos única y exclusivamente en ello, simplemente contar como que es una herramienta más. Entonces, el análisis técnico lo que nos va a hacer es ofrecernos un punto de entrada un poco mejor. Esto, si lo combinamos, por ejemplo, con los fundamentales, puede ser un arma bastante potente de aquí al medio y largo plazo, sobre todo cuando hemos tenido este tipo de correcciones. Por lo tanto, fijaros bastante en dónde tenemos soportes de importancia en las acciones en las que estéis interesados, ya sea de value, growth o dividendos, y os dará, como digo, ese punto de entrada mucho más óptimo. Decidme entonces en los comentarios qué opináis vosotros sobre este tipo de estrategia y cuál es vuestra favorita, si estáis comprando algún tipo de acción de este tipo en estos momentos con las grandes correcciones que estamos viviendo durante estos meses del 2022. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a ese botón de me gusta, suscribiros al canal activando la campanita, chequear los links que os dejo aquí abajo en la descripción, como mi Twitter, mi página web o mi PayPal, si queréis hacer alguna donación de manera voluntaria, y nos vemos en el próximo vídeo.